¿Qué es el populismo punitivo y por qué es la peor de las alternativas para enfrentar la violencia en Cuba? El populismo punitivo, a veces denominado punitivismo populista o también populismo penal, fue definido como paradigma en 1995 por el criminólogo británico Anthony Bottoms y secundado por el penólogo, también británico, David Garland. En ambos casos lo puntualizan como una suerte de gobernanza a través del delito, una estrategia política manipuladora y reaccionaria del Estado que consiste en explotar las inseguridades de la colectividad para así neutralizar ciertos debates sociales, criminar selectivamente ciertas conductas y sectores sociales y finalmente restringir las libertades fundamentales. Bajo la premisa de que el aumento de la severidad de los castigos implica la reducción de los delitos, el populismo punitivo puede manifestarse en forma de más leyes que criminalicen más tipos de comportamiento, sentencias más largas, eliminación de las opciones de libertad condicional, la reducción de edad de responsabilidad penal, la ampliación del número de policías en las calles o la creación de documentos que otorguen un mayor alcance jurídico a todas estas acciones, descalificando así las posibles explicaciones estructurales y complejas de la criminalidad y negando cualquier política social rehabilitadora de las crisis que afectan actualmente al país. El populismo punitivo no solo se caracteriza por la maximización del derecho penal como remedio a toda problemática social y el aumento desproporcionado de las penas. También se trata de un estado de opinión pública marcado por una aparente reacción eficaz del Estado contra el delito. Por lo tanto, los medios de comunicación influyen en qué voces se escuchan con más frecuencia en el debate público y por tanto crean incentivos o desincentivos para una retórica y unas políticas cada vez más punitivas. Ejemplo de ello son los famosos linchamientos, una práctica normalizada en Cuba, por ejemplo, a través de espacios como los especiales de Humberto López, la exposición de negocios ilegales y feminicidas en el noticiero estelar, programas como Razones de Cuba o Confilo o las propias redes sociales, las cuales no solo exponen a personajes políticos emergentes de la sociedad civil independiente cubana bajo el estatus de delincuentes, sino que abordan las noticias del delito como entretenimiento. La influencia de los medios de comunicación y de las redes sociales para crear la imagen que tiene la sociedad de los delincuentes, las víctimas, las autoridades policiales y los justicieros anónimos divienen en un campo fértil para el oportunismo político. El gobierno cubano aseguró sus pautas a través de la Ley de Comunicación Social, dictando qué temas marcarían la agenda pública, qué voces se escucharían, cómo se escucharían en los debates de la política pública y en la toma de decisiones. Los cambios que implementa a nivel estructural, asociados a una homogeneización de la opinión pública, reducen a cero las posibilidades de que los periodistas amplíen las voces críticas o investiguen las consecuencias de la retórica y de las políticas punitivas. Sumado a ello, las transformaciones en las políticas penales a raíz del Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal han convertido el sistema carcelario cubano en el eje central de los mecanismos de control del país. Los documentos hablan también de la posibilidad de la pena de muerte, que significa la negación de la dignidad humana como valor supremo constitucional. Es problemática incluso la negativa a fijar la responsabilidad penal en 18 años como establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989, de la que Cuba es signataria desde el primer momento, por lo que llevamos décadas juzgando a menores de edad desde los 16 años como adultos, con casos extremos como los adolescentes condenados por las protestas de julio del 2021, quienes recibieron penas más largas que los años de vida que tenían al ser juzgados. Las cifras nos posicionan como el segundo país en América Latina con mayor número de internos penitenciarios, con 57.100 presos, contrastando con las que existen sobre delincuencia, que si bien han aumentado en el último año, no llegan a los índices de criminalidad registrados en otros países de la región. Resulta grave y absurdo que el mismo Estado cubano reconozca su debilidad institucional y trate de remediarla con la implantación expresa de normas jurídicas que imponen penas de prisión excesivas, perpetuas o que en sumatoria exceden la esperanza de vida humana, debido a que el objeto del internamiento en los centros penitenciarios es lograr la reinserción social, no el exterminio del individuo. Para justificar esta preponderancia de la función retributiva del sistema penal, los discursos del populismo punitivo recurren a la relación entre las víctimas y los delincuentes, por lo que la victimización se inserta dentro de la trama de formas selectivas, colonizantes, misóginas y clasistas con las que funciona el sistema penal cubano. La vulnerabilidad aparece como un atributo más de las víctimas, así como la marginalización aparece como un atributo más de los agresores, y no ambas consecuencias de la acción o inacción estatal. Ejemplo de ello lo vemos en la propia forma patriarcal de impartir el castigo penal a quienes ejercen violencia de género y feminicidas.
Existe una autoridad externa que concentra el poder y ostenta el monopolio de la violencia, valora el daño e impone la pena, por lo que no existen espacios para la participación en la resolución del conflicto por parte de las personas implicadas y su entorno, así como tampoco se escucha a la persona que sufre el daño respecto a cómo quiere ser reparada, ni siquiera se analizan las circunstancias del daño. Un camino alternativo se está debatiendo entre activistas feministas cubanas y son los programas de justicia restaurativa, conformados por acciones que buscan brindar el apoyo necesario para que el proscrito cambie sus patrones de conducta. En un artículo publicado por el medio independiente cubano El Toque, la activista y periodista feminista cubana Marta María Ramírez define que la justicia restaurativa es aquella que atiende las causas de la comisión de los delitos y que, por tanto, involucra a la persona que ha cometido los delitos en un proceso de restauración, también a sus sobrevivientes, a sus denunciantes y a la sociedad. Hay una participación activa de la persona que ha delinquido en mejorarse. No suele estar relacionada con la prisión y, por tanto, muchísimo menos con la pena de muerte. La violencia en el país ocupa titular en los últimos tiempos, quizás con mayor frecuencia, situación que el gobierno cubano no solo ha empezado a reconocer, sino que bajo un discurso de cero tolerancia ha instrumentalizado el clima de inseguridad que generan en la población para aplicar como solución política y penal el populismo punitivo. Al día de hoy no contamos con registros oficiales de criminalidad o estadísticas oficiales de violencia. El 13 de agosto del 2023 se hizo público un informe sobre la seguridad pública en Cuba como iniciativa del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, que ofrecía algunas luces al respecto, pese a tratarse de un subregistro. En su monitoreo, indicaron que se duplicó la cifra de crímenes violentos en el país entre el primer y el segundo trimestre de este año. El observatorio denunció en dicho informe la posibilidad de una escalada de violencia en el país. Puntualizan que la inseguridad pública en Cuba no es un problema superficial, sino un reflejo de problemas estructurales más profundos, como la falta de inversión en servicios básicos como alimentación, salud, educación y vivienda, así como la violencia estructural y cultural. Más allá de que el legado esclavista cubano se articula hoy en un estado punitivista, la noción de seguridad ciudadana que se tiene está ligada a la seguridad pública, la que se ve en las calles, olvidando su dimensión material y que el país está atravesando por una crisis multisistémica. La actual redacción y aprobación de leyes penales en la isla no obedece a una reflexión legislativa serena, racional o consensuada, sino que responde al timing de la coyuntura política del país.